Mis hermanos, muy buenas noches. Tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestro programa de hoy, el Centro de Estudios Espíritas Puntos de Luz. Hoy tenemos precisamente un panel en donde vamos a participar varias personas sobre el tema del perispíritu. Como estamos con la hora tan avanzada, le vamos a pedir el favor a Jorge Gómez que por favor nos inicie con la oración del día de hoy. Bienvenido, Jorge, tiene la palabra. Buenas noches, hermanos. Vamos a encomendarnos primeramente a Dios para decirle, Señor, gracias te damos una vez más por este día de trabajo, este día tan precioso, que en determinados momentos nos dio luz, que en momentos nos dio una bendición de agua aquí en este territorio. Gracias por todo ello, Señor, porque nos dejas contemplar las maravillas de la naturaleza que tienes para nosotros, para nuestro uso, para nuestro progreso. Gracias por todo ello, Señor. Te pedimos por cada uno de los que nos encontramos reunidos en esta nueva ocasión, aquí en este sitio Puntos de Luz, donde todos estamos en un proceso de preparación, de progreso, Señor, y que junto a toda la espiritualidad que tú nos permites, todos los directores de este centro, nos están apoyando para que crezcamos todos en conocimiento y en desarrollo espiritual. Bendice a todos los que están presentes, Señor, a todos nuestros hermanos encarnados y desencarnados, nuestros amigos, nuestros enemigos, todos quienes están pasando las aflicciones de la vida, Señor. Gracias te damos, porque sabemos que tú nunca nos abandonas y siempre nos das a cada uno lo que necesitamos. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro hermano mayor Jesús. Que así sea. Que así sea. Muchísimas gracias, mi querido hermano Jorge. Para iniciar el tema de hoy, vamos a debatir algunas preguntas que tenemos preparadas sobre este tema, el perispíritu. Pongámonos en sintonía con nuestros hermanos que hasta ahora se reconectan a esta experiencia del día de hoy y que seguramente es posible que no hayan estado en momentos anteriores, y dediquémonos primeros minutos a repasar algunos de los criterios importantes de lo que hemos trabajado en este tema del perispíritu. Está con nosotros en este momento Juan Camilo. Juan Camilo, bienvenido. Te damos la palabra. Hola Francisco, muy buenas noches a todos los hermanos y hermanas de Puntos de Luz. Muy contento de estar aquí con ustedes y bueno, a continuar con este importante, trascendental tema que es el concepto del perispíritu, ¿no? Okay. En la última reunión estuvimos hablando de algunas de las propiedades y cómo bajo esta explicación podemos entender muchos de los fenómenos y sobre todo lo más importante, cómo nuestro espíritu puede accionar sobre la materia, ¿no? Muy bien, recordemos para todos los que entran a estar en sintonía, ¿qué es el perispíritu y cuáles son sus orígenes? Entonces, regálanos un poquito ese concepto, Juan Camilo. Bueno, sabemos nosotros que el perispíritu es aquel elemento que se encarga de hacer la unión, la transición, la unión entre el espíritu y el cuerpo material. Es ese elemento que se encarga de unirlo. Para ser un poco más gráfico, en el caso de las personas que estén llegando por primera vez a esta charla o que sean muy nuevas al espiritismo, podríamos comparar el trinomio, de un huevo con el caso de la unión entre el espíritu, cuerpo y perispíritu, donde podríamos hablar que el espíritu sería la yema, el cuerpo estaríamos hablando de la cáscara y la clara podríamos hablar es aquel que está en contacto y mantiene y está junto con los dos, ¿no? Podríamos revisarlo de esa forma. Podemos cambiar la clara si queremos con la cáscara, pero me gusta más revisarlo o analizarlo de esa forma para ser un poquito
más ilustrativo, un ejemplo muy sencillo también en el caso de que haya personas jóvenes que no conozcan bien el concepto. Sabemos que el perispíritu tiene una serie de propiedades que le permiten, hablamos, la semana pasada se estuvo hablando de la maleable, que es maleable, que puede cambiar su forma bajo ciertas circunstancias, puede ser operado desde el punto de vista superior para poder hacer un complemento perfecto en los acoples energéticos, en las transiciones, en los aportes de electoplasma. Y cuando estamos hablando en el caso de espíritus que se encuentran en estados complicados en el mundo espiritual, pueden ser modificadas sus formas a lo que nosotros hablamos, si no estoy mal, Francisco, el concepto de licantropía. Sí, efectivamente. Se presenta el espíritu con una forma diferente, precisamente para poder... Pero quisiera también participarle a Corina, Cori Gómez y familia, que están en este momento. Debe estar David, diferente de nosotros, para que también participe del tema. Veo que tiene el micrófono cerrado, entonces... buenas noches, bienvenida. Gracias, buenas noches, hermanos. Perdón, pero teníamos problemas de internet, de comunicación. Pero ya estamos aquí nuevamente. Ok. ¿Qué tal si tú nos hablas sobre algunas de las funciones, las características, las acaba de tocar en este momento Juan Camilo? ¿Qué función cumple el perispíritu en nuestra vida corporal, en esta vida que estamos de encarnados? Claro que sí, hermanos. Nosotros teníamos aquí una presentación donde hablamos sobre el alma y el perispíritu, donde nos dice que forma un todo indivisible, donde su unión constituye la parte activa y pasiva de las dos fases o funciones del principio pensante. Nos dice que la envoltura es la parte material, cuya función estriba en retener los estados de conciencia, de sensibilidad y de voluntad. Es el depósito de todos los conocimientos. Como nada se pierde en la naturaleza y el perispíritu es indestructible, el alma goza con el espíritu de una memoria integral cuando se halla en el espacio. El perispíritu, podemos decir que es la idea directriz del plan imponderable de la estructura de los seres. Y además es la que almacena, toma un registro y conserva todas las percepciones, evoluciones e ideas del alma. Incrustado en su sustancia, no solamente los estados anímicos determinados por el mundo exterior, sino que también los fugaces y los sueños apenas entrevistos o formulados. Hablamos también que es el perispíritu es como el guardián fiel, es el testigo inmutable y registro indestructible de nuestro pasado. La verdad que hemos estado estudiando y viendo que es el perispíritu, o el cuerpo físico no influye directamente como en el perispíritu, sino que es, como hablábamos la semana pasada, que es el espíritu, y el perispíritu es el intermedio entre el cuerpo físico y el espíritu. Es lo que puedo compartirles ahorita, hermano, no sé. Bueno, muy bien, muchas gracias, Corina. De hecho, es muy interesante el poder repasar esto y ponernos como a tono. Entonces vamos a iniciar con un panel en donde tratamos algunas inquietudes. La propuesta para el día de hoy era que cada uno formuláramos unas preguntas y las demás personas pues podemos responder. Entonces,
Yo tengo una primera pregunta como para arrancar el tema, para que iniciemos. Se ha dicho a través de la doctrina espírita que una de las cuestiones muy complicadas, muy difíciles de acometer, es el tema del suicidio. Porque tiene unas consecuencias nefastas, no solamente para la culminación de esta vida terrenal que tenemos, sino para etapas posteriores, para posibles reencarnaciones. Entonces la pregunta que yo tengo, para que la absolvamos y la aclaremos a nuestros oyentes y a nuestros televidentes, es ¿cuál es el efecto que se da sobre el perispíritu en el caso de cometer una situación de suicidio? ¿Cuál es el efecto que se da sobre el perispíritu? Entonces, no sé quién quiere responder. Me quiero animar, me quiero lanzar a la palestra. Bueno, mira, sabemos todos que todos nuestros actos, todos los actos que nosotros tenemos, sean actos aquí en la Tierra, no solamente de orden físico, sino de orden moral, tienen una repercusión directa, es nuestro espíritu, perdón, sobre nuestro perispíritu. Dicho esto, cuando nosotros regresamos al mundo espiritual y hemos perdido la envoltura corpórea, nos presentamos y nos vemos realmente como somos, ¿sí? Dicho esto, una persona que haya tenido desórdenes alimenticios, recordemos muy bien a André Luis en nuestro hogar, tanto en el libro como en la película, es que la causa final de su desencarnación fueron los excesos con el trago, los excesos con los malos hábitos en fiestas, en reuniones hasta altas de la noche, el tabaquismo y también la alimentación. Y recordemos que André Luis cuando llega, él en su parte torácica, se muestra que está totalmente descompensado, él siente mucho dolor y de hecho cuando él llega a la colonia espiritual, la principal parte del tratamiento se le hace para equilibrar el cuerpo sobre la que él cuando estaba encarnado desajustó con sus malos hábitos. Ahora bien, en la película hablan incluso que el comportamiento de André es el de un suicida inconsciente. Es una persona que no es consciente, que está haciendo acciones que atentan contra la vitalidad y la armonía de su cuerpo orgánico y que aparte no es consciente de la situación, pero que está generando las causales de su desencarnación antes de tiempo. Los suicidios conscientes sabemos que cuando se afecta algún tipo de órgano, puede ser, por ejemplo, la ingesta de veneno, puede afectar todo lo que es la laringe, el esófago, el estómago, destruir eso y esa destrucción física más los tóxicos que se van al torrente sanguíneo constituyen la muerte orgánica de la persona. Ahora bien, en el libro de André Luis, no recuerdo si es Acción y Reacción, ahora les digo cuál es no es Acción y Reacción, es otro libro, hablan del caso de una persona que envenenó, y él en el mundo espiritual sigue experimentando mucho dolor a pesar de que perdió su cuerpo, y dice que le duele mucho la garganta, que le arde, que no cesa ese dolor, y de hecho cuando él encarna, vuelve a traer esa traza y como su perispíritu ha quedado con esa marca de esa acción tan terrible del pasado, cuando vuelve a encarnar, la marca perispiritual trae a una persona con una deficiencia muy marcada, muy grave, con muchos inconvenientes en todo lo que es su esófago y todo lo que es también su parte estomacal. Entonces vemos que dependiendo de la causa del suicidio queda la marca perispiritual y el perispíritu necesita de muchas experiencias, de mucho tratamiento y sobre todo cuando regresa con esas marcas en el cuerpo físico, ¿no? Muy bien, queremos darle la palabra a Jorge Gómez para que él nos lance la primera pregunta que tiene preparada para la noche de hoy. Adelante, Jorge.
Gracias, hermanos. Retomando un poquito el tema que platicaba Juan Camilo y un poco de la imagen que nos presentaba Cory, a mí me surgió una duda desde hace un par de instantes con respecto a las percepciones y va muy relacionado con lo que platicaba Juan Camilo ahorita. Si todas las percepciones, incluso todas las sensaciones que tendremos nosotros a través de nuestro perispíritu serán temporales debido al apego que tiene el espíritu con la materia, o tendrán un fin, una finalización en un determinado momento. Y la pregunta nos surgió porque estábamos hablando precisamente si el perispíritu, tal y como lo hemos visto anteriormente, es un archivo de todas nuestras vivencias, todas nuestras experiencias. Todas estas percepciones quedarán como un archivo nada más, o en determinado momento serán sensaciones y percepciones pasajeras también. Corina, ¿qué opina al respecto de este punto que nos plantea Jorge? ¿Será que esa sensación es una cuestión puramente pasajera o que puede mantenerse en el tiempo? Cori. Vemos. Okay. Te estamos viendo y te estamos escuchando. Bueno, nosotros ahorita encontramos esta parte y queríamos compartir con ustedes referente a la pregunta y con lo que hablaba Juan Camilo y Darío, donde dice, ¿cuál es la sorpresa del suicida? Aquí de una manera teórica se los ponemos, se los presentamos para que lo veamos. Por eso la estaba buscando aquí, donde dice que el suicida siente nuevamente el terror de seguir sintiéndose vivo, aunque ya no lo esté, no obstante el dolor inmenso que está padeciendo. Mirábamos, por ejemplo, dice, el ahorcado padecerá la asfixia constante por falta de oxígeno, ya en el mundo espiritual, ¿verdad? Alguien si se arrojó de las aguas a las aguas intencionalmente, sentirá por mucho tiempo cómo las aguas penetran e inundan sus pulmones. Si recurrió al veneno, sentirá el veneno quemar sus entrañas, como lo decía Juan Camilo hace un momento con el ejemplo que él presentaba. También encontramos que si una persona pues se suicidó con un tiro en la cabeza, pues él sentirá siempre la bala penetrando las capas de su cerebro de forma constante, percibiendo cómo va destrozando cada fibra íntima y que le va dando pues mucho dolor, ¿verdad? Hablamos que si alguien se quemó, costará varias existencias para que se extingan sus llamas, lo que él va a sentir, aunque en realidad no sea así. O el que se arrojó a algún vehículo en marcha, también nos encontramos este ejemplo que será la visión de sus carnes, verá su cuerpo tirado o desmembrado, dependiendo de la situación. Precisamente estábamos escuchando una conferencia de un hermano que él decía que la persona que se suicida después de haber cometido el suicidio, se arrepiente el hermano ya en el plano espiritual, porque él siente todas las sensaciones que repercute el medio por el que él se suicidó. Y a veces ellos tienen un objetivo para suicidarse. Hemos escuchado el caso de un hermano que su hijo falleció y él lo que quería era nuevamente encontrarse con su hijo. Entonces él se suicida pensando que a él al quitarse la vida, pues ya no, que va a encontrar a su hijo. Y al contrario, este acto que él cometió lo aleja más del hecho de volver a su hijo. Entonces él se arrepiente y después él dice, ni vivo ya no lo logré ver y muerto, estoy seguro que ya no lo veré por el acto que él cometió, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias.
muy, muy apropiada la respuesta y de lo que está pasando allí. Yo sí quisiera que participáramos en ese sentido. Realmente, cuando hablamos del periespíritu, es como si ustedes que me están viendo en este momento, aquí, vieran no mi cuerpo, sino simplemente conmigo toda una capa energética. Me doy cuenta que es el mismo cuerpo mío, pero como una malla que me está recubriendo todo el cuerpo y que está focalizados, tiene focalizados unos centros en donde actúa la energía con relación al exterior para tomar el fluido vital. Entonces hay unos centros en donde se concentran las funciones para armonizar el cuerpo. Entonces uno tiene lo que los occidentales llaman las chakras. Uno tiene una chakra en esta parte, tiene otra por aquí, tiene otra aquí en la laringe, tiene otra en el cardíaco. Son un conjunto, y ellas son las más conocidas, pero en realidad es todo un andamiaje, haga de cuenta una malla que nos está cubriendo a todos. Cuando nosotros cometemos una locura de esta naturaleza, por ejemplo, de pegarse un tiro, entonces estoy afectando no solamente a mi cuerpo, sino el elemento periespiritual que está atando mi cuerpo al espíritu. Entonces se me daña esa malla. Haga de cuenta, la esmalté. Yo me regreso al mundo espiritual con mi malla, pero alterada. En el comienzo, obviamente, en la medida en que yo estoy viviendo la experiencia del suicidio, todavía siento el dolor físico. Y eso es un dolor que va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo, pero el daño periespiritual queda ahí. Ahí está. Entonces, si yo me ahorqué, por ejemplo, les voy a tener también problemas en este centro neurofluídico, o si, por ejemplo, me dio un tiro o lo que sea, entonces también tengo ese desajuste. Y el asunto es que cuando yo regreso a encarnar de nuevo, pues tengo que utilizar el perispíritu que poseo. Y ese perispíritu ya está atrofiado. Y solamente va a estar sano otra vez en la medida en que yo logre esos 3 pasos de los que hemos venido hablando, que son la expiación, el arrepentimiento, la expiación y la reparación. Ahí en el caso del perispiritual es la parte más difícil, la parte de la reparación perispiritual. Pero recordémonos que nada es para toda la eternidad. Dios nos da la oportunidad de volver a armonizar la vida, y una vez que hayamos expiado y que hagamos los 3 pasos, pues volveremos a una situación distinta. Muy bien. Francisco, me gustaría recordar aquí a todo el mundo, en el libro misionero, hay una explicación muy técnica acerca de cómo está, cuando un espíritu está encarnado, cuando estamos encarnados, mejor dicho, el íntimo lazo que existe entre el perispíritu. Entonces nos dice una parte del libro que incluso gran parte del perispíritu está enlazado o está entremezclado con la sangre, con los órganos. De ahí lo que tú estabas explicando. O sea, es mucho más largo, es un capítulo entero que se le da, vale la pena que la gente lo lea, y van a poder entender por qué la repercusión o el ataque o el violentar el cuerpo físico repercute directamente sobre el perispíritu, ¿no? Ahí lo aclaran muy bien, y por eso queda plasmado directamente cualquier acción que nosotros afectemos nuestro cuerpo. Y el libro del que les hablé el ejemplo ahorita, perdón, para terminar el comentario, entre la tierra y el cielo. Ah, ok, listo. Perfecto. Es muy bueno porque nos está refiriendo a literatura que vale la pena revisar y mirar, en donde hay temas de interés para esto. Muy bien, yo tengo otra para salir de las preguntas, porque yo sé que todos tenemos preguntas.
No sé si hay alguien que quiera formular una pregunta, la familia de Cori, que con mucho alborozo veo que ahí están David, está la niña, están todos. No sé, yo quisiera que ustedes nos lanzaran una de las preguntas que tienen preparadas. Sí, buenas noches, hermanos. La verdad que sí, solo tal vez siguiendo el comentario que hacía Juan Camilo, que también nosotros vimos el caso de los drogadictos, por el hecho del daño que ellos mismos le hacen a su cuerpo, tiene efectos considerables en el perispíritu. Y si nos permiten, aquí les presentamos algo. Entonces, cuando nos habla, y porque ahí también nos habla de un libro, nos habla del libro y habla de la parte esa del cuerpo periespiritual. Ok, la Y drogadicción. entonces, cuando habla de la drogadicción, incluso en el nivel material, los mismos médicos ya consideran que los drogadictos tienen no solo están poniendo en peligro su propia cuerpo, su propia materialidad, sino que también están complicando la genética de los descendientes de ellos. Entonces, imaginemos que a nivel material ya se reconoce el impacto que tiene la drogadicción en el cuerpo. Imaginémonos en el espiritismo, el efecto tan destructor que tendrían las drogas, según el espiritismo, el efecto tan destructor que tendrán las drogas, que se va a afectar el periespíritu, sustancialmente su equilibrio. Y nos habla en el libro de Misioneros de la Luz de André Luis, nos habla de que el cuerpo perispiritual que da forma a los cuerpos, a los elementos celulares, está fuertemente radicado en la sangre, porque dice que la sangre es ese elemento básico de equilibrio en el cuerpo perispiritual. Y entonces él hace la comparación de esas informaciones con la ciencia médica y se concluye que la agresión de las drogas a la sangre y las células neuronales también se refleja en las regiones de ese cuerpo perispiritual que todos tenemos. Y esas lesiones y deformaciones son tan considerables que pueden llegar hasta a afectar la propia apariencia humana del perispíritu. Y también nosotros lo vemos en la película de Nuestro Hogar, cuando André Luis anda perdido en la zona esa como de aviaciencia, en donde se mira en turbación, que se ve gente completamente deformada, sin una forma humana tan clara como otros, y es por esos efectos que nosotros mismos hacemos en el cuerpo periespiritual, porque el perispíritu absorbe todas esas energías que se dan en nuestra existencia y las transmite para el futuro. Muy buena, muy buena. Muchas gracias. Excelente esta prueba que ustedes nos están dando esta noche. Jorge, ¿cuál es tu opinión sobre este punto? La pregunta es básicamente el consumo de esas drogas alucinógenas que están tan en boga hoy en día, sobre todo en la gente de hoy, los jóvenes de hoy, ¿puede llegar a afectar periespiritualmente? ¿El perispíritu del consumidor se ve afectado con el consumo de las drogas? Tiene la palabra. No, seguramente que sí se ve afectado. Y me imagino que habrá infinidad de elementos de futuras encarnaciones que pudieran verse afectados. Porque, por ejemplo, ya vemos que en el tema de la drogadicción hay tantos estimulantes, no solamente hay uno. Entonces, seguro que el perispíritu se ve afectado y eso repercutirá en reencarnaciones posteriores que vayamos a tener con sus respectivas limitaciones, tal y como lo que logramos ver todavía en algunas de las diapositivas que estaba presentando Cori y David, que para hablarlo gráficamente son muy buenas, como el fantasma de algún organismo faltante nuestro. Ahí hablaba algo así como que una persona que no tenga una pierna, debido a los malos usos que haya hecho anteriormente de sus organismos en existencias previas. Pero volviendo al punto, seguro que todos los temas de drogadicción, tanto las personas que fuman, y en realidad tal vez es un poquito preocupante ver, yo por lo menos de esta forma lo veo,
que muchos gobiernos, por ejemplo de los latinoamericanos, están tratando de legalizar las drogas, y hay que considerar de que todo eso tiene sus repercusiones. Sabemos muy bien que mientras exista una prohibición, pues será un poquito más emocionante para los muchachos alcanzar una droga que tiene su prohibición. Pero cuando esto sea liberado, será una cuestión en la que nosotros tenemos que estar preparados como sociedad. Lo vemos muy bien en casos que ya han pasado anteriormente, como en Estados Unidos cuando hubo la prohibición del licor. Y hoy por hoy, el daño que hace el licor a tantas familias, a tantos hogares desintegrados, a tantas madres solteras que se ven relacionadas tristemente a esta situación del uso y abuso del licor. Vemos entonces que definitivamente todas las drogas van a tener sus repercusiones periespirituales, y hablando periespiritualmente, porque eso va a influenciar también en futuras reencarnaciones, tal y como lo decía David y Cori. Va a irse esto en una cadena degenerativa hacia hijos, nietos y muchos otros integrantes de núcleos familiares que, como sabemos, pues siempre vamos a estar compartiendo. Muy bien, Jorge, muchas gracias. Muy bueno tu aporte, muy valioso. Y yo creo que aquí con esta inquietud que nos han traído la familia de Cori y David, nos dejan una aclaración necesaria de hacer. Somos un ser integral. Somos espíritus encarnados. Y como tal, nuestros tres componentes van íntimamente ligados. El espíritu con el periespíritu. Y los dos anteriores con el cuerpo físico. Entonces aquí hay una cosa muy interesante. En la ocasión pasada hablábamos de algo muy importante, es cómo el pensamiento tiene poder. Entonces yo puedo, a través del pensamiento, hasta llegar a afectar mi parte física. Entonces mira cómo yo desde mi parte espiritual llego a afectar mi parte física. Y lo mencionábamos cuando hablábamos, por ejemplo, del estrés. Yo puedo con mi preocupación y mis crisis y mi neura y todo ese tipo de cosas, yo puedo llegar a afectarme físicamente. Entonces, puedo cambiar mi ritmo cardíaco, puedo cambiar la respiración, puedo cambiar el sistema endocrino, las defensas, el sistema inmunológico. Entonces, yo puedo cambiar eso y puedo llegar a afectar. Pero algo muy importante, aquí nos están haciendo quedar en cuenta hoy de algo supremamente valioso. Y es que si yo afecto mi parte física, como yo soy un todo integral, yo voy a afectar las otras partes que componen mi yo integral. Entonces, las drogas, el alcohol, todo tipo de excesos que afectan mi parte física, pues también estará afectando mi parte periespiritual. Ahí genera una desazón, un ritmo que no es armónico, y eso afecta a mi parte espiritual. O sea, al contrario de lo que mencionábamos antes. Primero del pensamiento afectábamos la parte física. Ahora de la parte física afectamos la parte espiritual. Y eso es muy importante. Y ahora lo sabemos. En la medida en que yo, por ejemplo, consumo alcohol, esos humores que yo soy capaz de asimilar pasan a mi plano periespiritual. Y al pasar a mi plano periespiritual, habrá otros espíritus que estarán en capacidad de vampirizar esas energías propias del alcohol para también disfrutarlo. Esto es algo que ya el mundo espiritual nos lo ha enseñado. Entonces, ese doble camino entre el espíritu y el cuerpo y el espíritu, irremediablemente en los dos casos pasa a través del perispíritu. Y obviamente, pues ahí se están afectando situaciones y se pueden lograr
resultados que son indeseables. Pero también se pueden lograr resultados deseables. Entonces, si yo fortalezco mi parte espiritual, debo buscar también la armonía y el equilibrio con mi parte física, para que haya ese equilibrio. De ahí que, por ejemplo, la doctrina espírita no habla muy bien de aquellos que son los seres que se aíslan y se van solamente a meditar y se aíslan de la sociedad, del mundo. No, porque no estamos cumpliendo ninguna función ahí y estamos desequilibrándonos. Entonces, esos personajes que se dedican solamente a la meditación y a hacer el trabajo puramente espiritual, pero no desarrollan la parte física, se estén desestabilizando. De la misma manera que aquellos personajes que aman el cuerpo, que se dedican a la cultura física y solamente lo físico cuenta, etc., también hay desarmonía. El principio, que es muy lindo, de la iluminación, según el budismo, es el balance, es la armonía. Y es por eso, porque en la medida en que tú estés equilibrado en todos los sentidos, no hay ningún problema que nos llegue a afectar. Y es bien importante que lo miremos de esa manera. Muy bien. No sé si Jorge tiene una pregunta preparada para el día de hoy. Aquí tienen una pregunta, Francisco, qué pena. A ver, adelante. Qué linda nena que está ahí. Hola. Hola, bienvenida. Luciana tiene una pregunta que me estaba haciendo, colócatelo y hazle a Francisco, a los compañeros la pregunta ahora. Que porque si el periespíritu es que puede volar en el mundo espiritual. Buena. Qué buena pregunta, sí. ¿Será que en el mundo espiritual los espíritus vuelan? ¿Y por qué pueden volar según la parte perispiritual? Buena pregunta, muy, muy linda. Perfecto, muy bien. ¿Quién quiere responder? No sé si Cory o David. ¿Será que en el mundo espiritual volamos? ¿Y por qué volamos? A ver. Ok. Princesa, fíjate que no, nosotros no somos solo los únicos que estamos acá. Hay diferentes mundos donde hay diferentes espíritus y en cada mundo que existe es como que fueran muchas casas donde viven diferentes personas con diferentes habilidades, con diferentes características. En cada casa, como acá, cada familia tiene sus propias formas de vivir, sus propias formas de pensar y de actuar, pues iguales en el mundo espiritual. En cada mundo, la forma de vida y la forma en que se desenvuelven los espíritus es de diferente forma de acuerdo a la evolución de ese mundo y de los hermanos que lo habitan. Entonces, sí hay mundos donde los espíritus no caminan, sino que se trasladan y es como que volaran, pero es como que se trasladaran de un lugar a otro sin utilizar sus pies, por ejemplo. Entonces, sí hay mundos donde nosotros no necesitamos caminar. Podría ser que nos trasladamos de un lado a otro sin usar nuestros pies como lo hacemos acá. Entonces, es como, por ejemplo, tú has visto los astronautas en el espacio, cómo se mueven. Ellos como que flotaran. Entonces, lo mismo pasa en algunos mundos. No tenemos necesidad de caminar porque nos podemos movilizar de un lugar a otro sin utilizar los pies. Bueno, muy bien, muy buena respuesta. Jorge, ¿tiene otro punto de vista para enriquecer la respuesta de Cory? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
No, pues prácticamente un complemento de lo que Cori nos acaba de comentar, en especial para la nena que nos hace la pregunta. Pues efectivamente sí, en el mundo espiritual, los espíritus sí pueden volar, se transportan, se trasladan, tal y como lo dice Cori. No necesitan caminar, no necesitan correr, no se cansan. Dependiendo de cada uno de los mundos, pues efectivamente, en nuestro entender, los espíritus pues sí pueden trasladarse y sí es como que si volaran. Bueno, muy bien. Yo les voy a dar otro punto de vista. Voy a tratar de ser lo más didáctico posible para la nena, pero para que lo entendamos todos. El estar nosotros aprisionados por razón del peso hacia la Tierra es una atracción que el planeta hace sobre nuestra masa corporal. Entonces, por eso es que estamos atraídos hacia la Tierra. Los físicos han descubierto que esa atracción está dada por la masa del mundo donde estamos y la masa de quienes somos. Entonces, como nosotros también somos materia, entonces imagínate que hay una gran pelota allá, un balón grandísimo que es la Tierra, y encima de nosotros estamos como hormiguitas, ¿sí? Pero la Tierra tiene masa y nosotros también tenemos masa, entonces estamos atraídos, somos más chiquitos que la Tierra, y estamos atraídos hacia la Tierra. Y por eso tenemos que caminar y tenemos que estar pegados al planeta Tierra. Pero hay algo muy interesante. Estando en el mundo espiritual, ya no tenemos masa corporal. Mira qué importante es. Estamos en otro mundo, no sé de qué dimensiones, un mundo grande o un mundo pequeño, pero ya no tenemos masa corporal. Entonces, esa ecuación de la relación de la masa del espíritu con la masa del mundo donde está, ya no se cumple igual. Pero acordémonos de una cosa, que el periespíritu es un elemento semimaterial. Entonces hay algo de materia allí. Entonces, dependiendo del estado evolutivo del espíritu y dependiendo del mundo en donde esté, las dos masas se tendrán algún tipo de relación. Un espíritu que sea muy puro, un espíritu muy elevado, tiene un periespíritu muy delgadito, que casi no pesa. E independientemente del mundo donde esté, pues entonces fácilmente se va a poder desplazar y se va a poder mover con más facilidad. Además, el perispíritu tiene unas cualidades de expansión que las hemos visto ya en sesiones anteriores, donde puede trasladarse de una parte a otra, ¿sí? Con gran facilidad. Y eso hace que efectivamente pueda aparecer que está como, entre comillas, volando. Pero es por eso, por una diferencia de masa. Ahorita la respuesta es, no en todos los mundos los espíritus vuelan. Y no todos los espíritus vuelan. Porque depende del estado de evolución del espíritu y depende del mundo en el cual se encuentra. Para los adultos, la respuesta es, recuérdense que la fuerza de atracción es masa por masa sobre distancia al cuadrado. Entonces, las dos masas se influyen ahí. Gracias. Ese es el punto en cuestión. Pero yo les quiero contar una anécdota familiar bien interesante, ¿no? En la televisión se ven cosas muy lindas del día de hoy, ¿sí? Se ven paisajes hermosos, ciudades maravillosas. Entonces mi esposa un día viendo la televisión decía, ay, ¿cuándo será que vamos por allá a Europa? ¿Sí? Allá donde pasea Jaime Recinos con tanta facilidad. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo iremos a conocer por allá los museos de París, ¿sí? Del Prado, no sé cuántos? Entonces, ella reflexionaba y decía, pero espérese, cuando nos muramos, vamos a ir a todos los lugares sin pagar tiquete de avión. ¿Cierto? Nos vamos a poder trasladar con una gran facilidad. Eso es un decir, porque no siempre se va a poder dar ese tipo de cosas, porque depende del grado de evolución que tenga cada quien.
Interesantísima la pregunta. ¿Y cómo se llama la niña, Jorge? Juan Camilo. Bien. ¿Cómo te llamas? Luciana. Luciana, qué lindo nombre. Y linda tu pregunta y tu presencia el día de hoy. Muy felices, Luciana. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien. ¿Hay otra pregunta para qué? Porque tenemos ahí unos minutitos que me comenzamos muy tarde. Entonces no sé si Jorge o Cori o quién tiene una pregunta antes de que yo lance la mía. ¿No? Hermano, tal vez estábamos pensando en los efectos del aborto provocado. Uy, sí. Sí. A ver, el aborto tiene una serie de connotaciones terribles porque es una serie de compromisos que se establecen entre todos los participantes en este desgraciado hecho. Ahí hay algo terrible y es que acordémonos que en el proceso de encarnación el perispíritu se va aproximando molécula a molécula, molécula a molécula y se va tomando posesión del nuevo cuerpo. Y cuando eso no se da, hay un rompimiento entre el espíritu que se quiere incorporar con su perispíritu y el cuerpo físico que llega hasta ahí. El sentir mío, yo no he leído ninguna obra al respecto de este tema, concretamente sobre esta pregunta, pero lo que yo logro entender es que cuando hay un aborto que no depende del feto como tal, el ser que va a encarnar, sino de un factor externo, el desprendimiento se da, con las consecuencias que son más que nada de tipo emocional, porque ese espíritu que estaba preparándose para encarnar, entre otras cosas, había hecho una fila terriblemente larga, la oportunidad que le habían dado había sido muy programada desde mucho antes, eso es romper un esquema que se venía trabajando desde hace mucho tiempo, y por eso es que se dan esos compromisos espirituales en donde se ve afectada a la madre, se ven afectados las personas involucradas en todo este proceso. Pero la parte periespiritual allí no se logra afectar porque se rompe antes de completar el proceso encarnatorio. Lo que nos enseña la doctrina espírita es que la plena posesión periespiritual al cuerpo se da en el momento del nacimiento, cuando es el traslado del vientre de la madre al mundo exterior. Ahí es donde se logra el asentamiento total. Mientras tanto se está acercando, pero obviamente que hay consecuencias que, si no dependen de la persona que la afectó, sí van a afectar compromisos, pues al asesino de este médico que esté haciendo este tipo de cosas, a la madre que está comprometida en este punto y a todas las personas que se involucran en ese proceso. Francisco, yo recuerdo, en relación a este caso, yo recuerdo, haciendo el mismo ejemplo que hablábamos hace un momento y para reforzar lo que estás comentando, en el libro Entre la Tierra y el Cielo hablaban de dos casos de dos personas que habían muerto por envenenamiento, una por suicidio voluntario y a otra por la que lo envenenaban. La persona que había tomado la decisión de tomarse el veneno era la que había marcado su perispíritu y sufría tanto en el mundo espiritual como cuando reencarnó las secuelas sobre su organismo. Pero en el caso de envenenada, ni en el mundo espiritual, ni cuando regresó, quedó marcado su perispíritu. Sí. Y el mentor espiritual Clarencio advertía, le explicaba a André, le decía, tenga en cuenta que mientras que una persona bajo su libre albedrío, en pleno uso de sus facultades, tomó la decisión de suicidarse, la otra persona fue víctima de un crimen. Entonces es completamente diferente la impresión que queda sobre el cuerpo y la marca que queda sobre el perispíritu. Más que todo, la afectación ahí es una afectación de orden psicológico. Puede regresar con una fobia,
puede regresar con una fobia, con un miedo, con algo, pero no va a llegar con el mismo tipo de la marca. Entonces, en el caso, si llevamos esto al caso de un aborto, como el espíritu que está a punto de encarnar no tiene ningún tipo de defensa, está totalmente bajo el libre albedrío de su madre en este caso, pues no lo va a afectar de la misma manera. También recuerdo de alguna lectura, pero no tengo claro cuál es en este momento, de una observación que hacían sobre un médico abortista, y cuando se acercaban a ver su perispíritu, se daban cuenta que sobre ese médico abortista y sobre la enfermera había unas manchas espirituales negras que los estaban cubriendo, y esas manchas decían, después de las observaciones, que cada mancha que se iba generando y plasmando en su perispíritu era correspondiente a cada uno de los abortos practicados. Simplemente cuando desencarnen, esas manchas van a repercutir perispiritual y sobre el lugar que lo va a estar esperando en el mundo espiritual, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Muy bien, yo quiero dar un aporte un tanto folclórico. Se ha dicho que cuando alguien asiste, un medium, una reunión mediúnica, en donde va a recibir va a tener una relación con un espíritu desencarnado, pues lo aconsejable es, pues obviamente que no beba alcohol, que no esté desequilibrado emocionalmente, pero que sea parco en la alimentación. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué pasa si yo soy medium, me mando un plato que yo quisiera que nuestros amigos de Centroamérica lo conocieran, que es la fabulosa, espectacular y maravillosa bandeja paisa, ¿cierto? Una bandeja paisa tiene chicharrón, tiene chorizo, tiene carne molida, tiene... No, es una fantasía, eso es algo, pero súper pesado. O sea, el que come una cosa de esas Es una bomba tiene alimenticia. todo tipo de complicaciones, porque es un plato supremamente pesado. Muy agradable, sí, muy rico, pero muy pesado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa periespiritualmente? Si yo me mando un almuerzo de esos bien tenaces y después me voy a hacer una reunión mediúnica en pleno proceso digestivo de este plato que me he mandado yo. No digamos si es la bandeja paisa, no sé, una carne asada bien grandota, ya media vaca, pues, ¿sí? Y me voy con ese estómago así a reventar a hacer mi sesión mediúnica. ¿Qué pasará perispiritualmente allí? Ok, tiene la palabra. ¿Qué tal la preguntita? Muy bien. Jorge, ¿qué opina? Se manda uno el panzón de comida y después se va a hacer mediunidad. A ver, Jorge. Pues creo, hermano, que primeramente, tal y como usted lo acaba de decir, podríamos considerar todos los aspectos materiales. No va a haber un equilibrio material, porque obviamente me voy a sentir embotado. Seguramente no voy a poder concentrarme. Sabemos muy bien que tenemos que tener concentración al momento de hacer algún trabajo, cualquiera que sea de aporte mediúmnico. Adicionalmente a ello, pues seguramente que el proceso de tener una aportación como la que usted dice, entre las recomendaciones que nos han dado algunos de nuestros mentores, pues está que efectivamente uno debería de tener ayuno, tanto en el aspecto material, como los que acabamos de platicar, como en el aspecto propiamente espiritual, porque entonces periespiritualmente nosotros vamos a hacer una limitante
entre los acercamientos de nuestros espíritus protectores, todos nuestros mentores, porque seguro que no vamos a poder hacer una buena obra. Recordemos que todo lo que sea mediúmnico no es algo fantasioso, no es algo maravilloso, sino que al contrario, es un trabajo muy serio el que nosotros debemos de realizar. Pero espiritualmente nosotros estamos poniendo una barrera entre toda la asistencia que pudiéramos tener con nuestros directores espirituales. Bueno, muy bien, muchas gracias. Juan Camilo, ¿qué piensa respecto de ese tema? Después de la bandeja paisa, ¿qué? Bueno, sí es deliciosa, pero sí afecta. Así no haya reunión mediúnica, que tumba el que sea. Bueno, mira, todos sabemos que nosotros a nivel energético tenemos 7 puntos energéticos principales. Tenemos muchos puntos, pero hay 7 que son los principales. Cada doctrina filosófica, religiosa o espiritualista les da unos nombres diferentes, ¿no? En algunos se les llama chakras, en otros se les llama puntos de luz. Y sabemos que cada uno de estos puntos energéticos canalizan distintos tipos de energía. Sabemos que cuando hay una reunión mediúnica, nuestros centros están más activos que los otros, principalmente el coronario, si no recuerdo mal su nombre, y el cardíaco, son los que están más afinizados para lo que es los que están más, son los más energías superiores, por decirlo así, y mentales, y son los que reciben energías más sutiles. Pero si vemos el centro energético que se encuentra en la parte torácica, está muy desbalanceado, que recibe energías que están más relacionadas con el organismo, que están con el organismo. Si está desbalanceado, si está afectado, va a impedir el buen funcionamiento y la buena canalización de energías más sutiles, que se requiere mucho más trabajo, mucha más concentración, mucha más preparación, y por ende el trabajo mediúnico se va a ver afectado negativamente. Muchas gracias. Mi querida familia, Cori y David, ¿qué piensan después de la media res que uno se manda ahí en el almuerzo? Bueno, la vimos en Google, en imágenes, se ve bastante pesada la bandeja paisa. Sí. Pero en sí, en términos generales, recordemos que la hermana Joana de Ángelis habla de que el ser humano debe ser un conjunto armónico de energías, y que en ese contexto, los 3 conceptos que se hablaba, y si nuestro cuerpo físico está somatizado por ese exceso de comida, porque es un exceso de comida en un momento inadecuado, entonces se pierde ese equilibrio y esa armonía que debe de existir, y por lo tanto se pierde todo el esfuerzo que se hace de parte de la parte espiritual para unir ese momento de oración y convertir ese momento de oración en algo más positivo. Estamos dañando nuestro cuerpo periespiritual porque no estamos tomando en consideración el gran esfuerzo que están haciendo los hermanos espirituales para que se dé ese momento de reunión mediúnica. Muy bien, hay algo muy importante de recordar, y es que, y esto lo hice con esa intención, ¿no? de aclarar un punto. Cuando se habla de que hay comunicación con el mundo espiritual y que hay una persona que es el medium, la persona intermediaria entre el mundo material y el mundo espiritual, que hace esa tarea de comunicación, de intermediación, para las personas que no conocen la doctrina y que no han recibido esta enseñanza, dicen, no, es que el espíritu comunicante viene y toma posesión del cuerpo del medio, y no hay tal. La comunicación que se da con el mundo espiritual es de periespíritu a periespíritu. Entonces, eso es bien importante. El periespíritu del espíritu comunicante
con el perispíritu del medio se relaciona. Ok, entonces ahora vamos a ver el cuento de la bandeja paisa. Ya habíamos concluido en la pregunta anterior que hay una relación estrecha entre el estado del espíritu y el estado de la parte física. Y en la relación entre la parte física y el estado espiritual, pasando siempre por el perispíritu. Entonces, si de alguna manera yo altero mi parte física, ya no de una manera tan dramática como consumiendo un alucinógeno o consumiendo alcohol o cosas de ese estilo, sino simplemente en un proceso de exceso de alimentación, como es allí, como muy bien lo mencionaba Juan Camilo, pues hay una parte de mi perispíritu que está equilibrando, balanceando todo lo que es mi sistema. El perispíritu está íntimamente relacionado con la parte física. Entonces, yo tengo aquí mi centro neurofluídico que relaciona todo el cuerpo, pero también aquí tengo uno frontal que relaciona todo lo que es la parte del cerebro. Tengo uno laríngeo que maneja todos los elementos, la parte física del cuerpo aquí, lo relativo a la voz y todo lo demás. Una que es el sistema cardíaco, ¿sí? Y aquí hay uno que es el plexo, que maneja todo lo que es la parte del sistema digestivo. El gástrico. El gástrico. Entonces hay una cosa muy interesante, mirar, si yo físicamente estoy momentáneamente desequilibrado, pongo a mi pobre cuerpo en semejante trajín a hacer todo este proceso de extracción de proteínas, de minerales, de vitaminas, es todo un proceso muy complejo, pues estoy comprometiendo también mi parte perispiritual, momentáneamente. Y no es el momento de ponerme a comprometer mi perispíritu en el ejercicio de otras tareas que le comprometerían, que le comprometen y que requieren de un equilibrio mucho más claro, mucho más estable. Entonces, para hacer una tarea periespiritual, pues yo tengo que estar completamente armonizado, es lo deseable. Eso es bien importante. Entonces, imaginémonos lo que se hace en otras corrientes de pensamiento, el candomblé, todas las santerías, todo este tipo de cosas, en donde se consume tabaco, alcohol, todo este tipo de cosas, y se entra en trance, pues, ¿cómo son las afecciones perispirituales de todo este proceso? Entonces, no es lo más aconsejable. Entonces, todos estos consejos que nos dan, hombre, si usted tiene una mediunidad desarrollada, respétela. Y para respetar la mediunidad es necesario que nos respetemos integralmente. En nuestra parte física, en nuestra parte mental, en nuestra parte psicológica, que respetemos nuestro comportamiento, porque somos un todo, estamos en proceso de crecimiento, de evolución, y donde yo desestabilice una parte de mis componentes, pues voy a desestabilizar todo, o por lo menos voy a retrasar el proceso evolutivo. Yo creo que lo que hemos visto en la noche de hoy ha sido supremamente interesante porque nos deja claros muchos principios. Aquí podríamos pasarnos meses enteros hablando del perispíritu, racionalizando sobre el perispíritu, porque habría que mirar qué sucede con el perispíritu en las apariciones, qué pasa con el perispíritu, por qué se presentan en las apariciones los espíritus siendo más jóvenes, por qué. Hay otra pregunta que no formulé, es qué pasa si un espíritu quiere asustar, pero no está en el mundo del mundo occidental o el mundo cristiano, donde tiene la imagen del demonio, como el fulano con los ojos rojos y todo eso, sino que está en el mundo oriental, por allá en la India. Entonces, ¿cómo se va a presentar ese espíritu? ¿Qué tendría que hacer para poder asustar y presentarse como? Entonces, habría muchísimas cosas para hacer, pero el tiempo ya hoy no nos alcanzó para más. Pero queda la inquietud de leer y trabajar mucho más este tema.
les queremos reiterar que la esencia de la doctrina espírita se halla en los libros de la codificación. Hay libros complementarios, como los que hemos mencionado aquí, que son libros de André Luis, de otros autores que complementan. Pero para nosotros que estamos hasta ahora estudiando, estamos aprendiendo, vale la pena que cimentemos muy bien los conocimientos a través de la doctrina espírita consolidada en los libros de Allan Kardec. En mi centro espírita, por ejemplo, estamos trabajando hoy en día la revista Espírita y encontramos cosas absolutamente fabulosas que escribía mes a mes Allan Kardec, y lo hizo durante varios años y publicó su obra de una manera sistemática, juiciosa, y aclara muchos puntos de vista de eso. Cosas que hoy en día fueron extraídas precisamente de inquietudes que le llegaban a Allan Kardec y que él aclaraba a través de la revista Espírita. De manera tal que hay mucho por aprender, mucho por trabajar y mucho por aplicar. Pidámosle a Dios para que nos dé fortaleza de ánimo y para que los conocimientos se vuelvan acciones y las acciones en transformación. Quiero invitar entonces a la familia de Cori, sea Corina o a David, que nos regalen por favor la oración para terminar. Muchas gracias, hermano. Damos infinitas gracias por permitirnos este momento de reunión para encontrar nuestro conocimiento en el amor, en la doctrina espírita. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a que podamos asimilar los conocimientos y los podamos principalmente aplicar en nuestro diario vivir, en nuestro diario pensar, en todas esas cosas para que nosotros con nuestro comportamiento, nuestros pensamientos, nuestras acciones, podamos no seguir dañando ese cuerpo periespiritual que tenemos para que en las siguientes existencias nosotros vengamos mejor. Te pedimos que nos dé la fortaleza para que nosotros podamos soportar las pruebas de la mejor manera posible. En general, también te pedimos, Señor, por la paz del mundo, por todas esas almas enfermas que están pensando en cómo dañar hacia los otros, para que empiecen a pensar más en ellos mismos, Señor, en su desarrollo espiritual, y no en los bienes materiales que están acumulando en este momento. Te pedimos porque todos esos conflictos que existen en las diferentes partes del mundo sean solucionados de la mejor manera para todos los que están encarnados cerca. También te pedimos la claridad de mente para nuestros dirigentes, para que siempre tomen las mejores decisiones. Hoy en esta noche también te pedimos en especial por dos hermanas que forman parte de este grupo Puntos de Luz, que están sufriendo el desencarnamiento de su madre, por la señora Anastasia Pérez de Pablo, para que su retorno hacia el mundo espiritual sea acompañado conforme sus méritos y las cosas que haya logrado hacer en esta existencia. Te pedimos la fortaleza para la familia y que nos bendigas para el resto de la semana. Que así sea. Que así sea. Muy bien, hermanos, mil gracias por haber estado en sintonía. Agradecemos a Jaime, a Johanna y a otras personas que han estado con nosotros en el chat y que se han reportado. Entonces, mil gracias y hasta el próximo jueves. Dios nos bendiga a todos y bendiga a nuestros hogares. Buenas noches.